presentarle una carita fresca, rasuradita y esta noche. Pero lo importante es la palabra de Dios, amén. En esta noche la lección que vamos a empezar se trata del cristiano en el mundo. Dice la palabra de Dios que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Entonces, aunque estemos en el mundo, el comportamiento del cristiano tiene que marcar una diferencia. Una diferencia donde la gente, al no entender, nos van a tildar de ciertos nombres, o al entenderlo van a querer tomar ejemplo de nosotros. Eso es lo que hace de que algunos nos rechazan y algunos quieren ser como nosotros, algunos nos reciben. Amén. Entonces, estando en el mundo, nosotros tenemos que estar conectados ¿con qué? Con Dios, con el reino de los cielos. Aunque estemos en el mundo, nuestro comportamiento, estando en el mundo, debe de ser como si estuviéramos viviendo en el reino de los cielos. Nuestro comportamiento en el mundo es saber de que Dios es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? De manera que todos los días, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, tener presente de que el Señor está en todo lugar. Amén. En tu camino hacia la madurez cristiana, ya has visto algo sobre tus responsabilidades en el hogar y en la iglesia. Por supuesto que el aprendizaje, es decir, el discipulado, es algo que no terminará para ninguno de nosotros hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y esto solo será una realidad perfecta cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en el camino que el Señor nos ha llamado a andar, nos da a entender de que no podemos desmayar, porque hay una meta donde debemos todos de llegar. Y esa meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida y la estatura del varón perfecto. Yo sé que de pronto alguno puede decir, no, este camino es difícil, pastor. ¿Quién puede soportar? ¿Quién puede soportar ciertas situaciones que nos agobia? ¿Verdad? Entonces ahí es que debemos de aprender a vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos, entendiendo que nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Porque si nos enfocamos en la cosa de este mundo, vamos a sufrir. Si la cosa del mundo tiene potestad sobre nuestras vidas, vamos a sufrir. Amén. La forma más fácil de sobrellevar las adversidades del mundo es poder entender de que lo primero que yo tengo que buscar es el reino de Dios y la justicia de Dios. Amén. Y cuando yo pongo a Dios primero en todo lo que yo hago en mi vida, todas las cosas caen por su propio. Porque Dios, cuando creó al hombre, lo creó con un propósito, con un diseño, con una dirección, con un manual. Amén. Con un manual. Entonces, cuando nosotros estamos, gracias mi hermano, cuando nosotros estamos fuera del manual de Dios, las cosas nunca van a funcionar. ¿Verdad? Es como si tú me dijeras a mí, bueno, ahora mi carro, yo no tengo para echarle gasolina, le voy a echar agua en el tanque para que me corra. En el manual no dice que si no funciona con gasolina, échele agua. ¿Verdad? Ah, no tengo para echarle aceite en el motor, pues el aceite que yo me peino, o lo que cocino, le voy a echar al motor. Y no va a funcionar porque en el manual del carro te especifica qué es lo que tú tienes que echarle para que tenga un buen funcionamiento. Así también la palabra de Dios nos enseña cómo vivir de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Entonces, si nosotros, aunque estemos en el mundo, nos salimos del plan de Dios, del diseño de Dios, el funcionamiento nuestro como cristiano no va a estar correcto, no va a estar bien, no va a prosperar. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es lo primero. ¿Qué es lo primero en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que colocar primeramente en mi vida?
Amén. Pero cuando lo dicen, tienen que decirlo con convicción. Colocar a Dios primero sobre mi vida, pero sobre todo. Porque a veces tenemos cosas que toman lugar de Dios. Y eso no es parte del funcionamiento que Dios ha dado a nuestras vidas. Amén. Hay personas que su trabajo es primero que Dios. Su familia es primero que Dios. No, pastor, eso está mal. Sí está mal, porque el mismo Señor Jesucristo dice: el que no aborrece a padre, madre, hijo, hija, por causa de mí, no es digno de mí. O sea que en el diseño de Dios hay cosas que tienen prioridades, y las cosas de Dios son las que tienen prioridades. Nada en el mundo. O sea que, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? El ser humano ha optado para adorar la creación en vez de adorar al Creador. Y eso no funciona así. Entonces, cuando hay un desbalance en nuestra vida, en el mundo, es porque algo no está bien. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de saber aplicar lo que está bien? Es conocer lo que Dios realmente quiere con nuestras vidas. Y saber de que nuestras vidas ni siquiera nos pertenece a nosotros para hacer lo que queramos con ella. Amén. Porque nuestra vida no nos pertenece, porque el Señor Jesús lo compró cuando ya no había esperanza de vida para ustedes. Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz, por medio de su sangre, nos redimió y hizo para sí un pueblo. Amén. Es para Él. Ese pueblo que somos hoy es por causa del Señor. Entonces, quien compró tu vida, que ya no valía nada, ya esa vida le pertenece a Él. Entonces, ya entendemos que yo no puedo violentar esa vida, o no puedo maltratar esa vida, o hacer lo que yo quiera con esa vida, porque esa vida fue comprada, ya no me pertenece, si realmente se lo has entregado a Él. Amén. Entonces, cuando entendemos esa realidad, entonces podemos empezar entonces a optar en caminar hacia ese propósito y esa meta de llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. En esta lección veremos algo sobre tus responsabilidades en el círculo más amplio del mundo, como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Un tema igualmente importante para tu vida cristiana. Como te habrás dado cuenta, ya está aquí, el cristiano no es un ser aislado de las circunstancias de los tiempos. Tampoco es un ser extraterrestre, ni un místico soñador. Por el contrario, el cristiano es uno enviado al mundo por su Señor, según Juan 17:18. Dice, somos como embajadores de Él. Hermana Erika, por favor, lee Juan 17:18. No leímos a Efesios 4:13, ¿verdad? ¿Quién tenía Efesios 4:13? ¿Quién tenía Efesios 4:13? ¿Quién tenía Efesios 4:13? El pastor Danilo, por favor, pasar el micrófono. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir unidad de fe? Si nosotros tenemos que llegar a una unidad en nuestra fe, ¿en quién tenemos que poner esa fe para que haya una unidad? En Jesús, en Cristo. Amén. Porque si no es así, nunca vamos a tener esa unidad, ¿verdad? Porque otro va a pensar otra cosa, otro va a decir, no, yo soy de Apolo, otro va a decir, yo soy
de Pablo, ¿verdad? Y nunca va a haber esa unidad. El que pagó el precio por nuestra vida es Cristo Jesús. Y en eso debemos de forjar y de concentrar nuestra fe para tener esa unanimidad, esa unión, esa comunión como hermanos. Amén. Cristo es el centro de nuestra fe. Amén. Y ahora, ¿qué dice Juan 17, 18? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Yo los he enviado al mundo. Amén. Pero Jesús, siendo enviado al mundo por Dios, ¿Jesús se relacionó o se comportó como el mundo o se comportó como un hijo del reino? Entonces dice que así como tú me enviaste al mundo, Él nos envía de la misma forma. Nosotros, entonces, ¿cómo debe de ser? ¿Como el mundo o como Jesús? Amén. Entonces, entendemos pues que, mira, algo que me inquieta mucho es que nosotros pensamos que para caminar donde Jesús caminó, debemos de ir a Israel. Para ir y bañarnos en el Jordán y caminar por ahí, por todos los lugares donde Él caminó y cuando estaba llevándole el Evangelio. ¿Verdad? Pero muchos lo creen. Pero nosotros... Y el que no tiene cómo ir para Israel, como muchos, exactamente. Nos vamos a perder. Y para nosotros poder caminar donde caminó Jesús, solamente tenemos que ser obedientes al Padre. Yo creo que ahí están enfocando la fe en otras cosas. Amén. No hay la unidad de fe, sino que fijan en acciones pasadas, objetos y lugares pasados, para ellos enfocar esa fe que tienen y que no es en Jesús. Amén. Entonces Jesús, donde Jesús caminó fue el lugar donde Dios le mandó a que caminase, ¿verdad? Tú y yo, Dios nos mandó a caminar en otros lugares. Pero lo que necesitamos para caminar como Jesús caminó es ponernos en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Así caminaremos como Jesús, porque Jesús caminó en obediencia. Y obediencia, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. O sea que nosotros tenemos que estar listos para caminar de la misma forma. Ay, Señor. Porque somos embajadores y testigos de Él. Amén. Jesús en una ocasión dijo: yo he venido a mostrarnos al Padre. ¿Verdad que lo dijo? ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Que Él era testigo de Jehová. Pero el único y verdadero testigo de Jehová. Después no hay otro testigo de Jehová. Me hizo pensar, El único que vino a mostrarnos al Padre y lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Porque Él dijo: yo he venido a mostrarnos al Padre. ¿Verdad? Entonces, como nosotros somos como embajador y testigo de Él, y en eso tenemos que centrar nuestras vidas, de entender de que nosotros tenemos ¿cómo se dice eso? Un deber, un compromiso, una asignación que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Amén. Y esa asignación no quiere decir que tiene que ser enfocado en lo que tú quieres. Esa asignación tiene que ser enfocado en lo que los demás necesitan, porque ya lo que tú necesitas ya lo conseguiste. Porque cuando
cuando tú hallaste a Cristo, ya hallaste todo lo que necesita tu vida. El vacío que había en tu corazón, Cristo lo llena. Las necesidades y todas las cosas que eran para ti primero ya no tienen importancia, porque el mismo Pablo lo definió así, dice, lo he dado todo por basura, por amor a Cristo. O sea que todas las cosas que antes para él tenía importancia, vino a ser considerado como basura por amor, por haber ganado a Cristo. Y nosotros debemos de entender eso, de que Cristo es lo que realmente necesitamos nosotros, y ya que lo hemos alcanzado por medio del conocimiento de la palabra y por el Espíritu Santo de Dios que nos da a conocer la esencia del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que ya lo hemos recibido por gracia, y hay mucha gente que no han recibido, no han podido experimentar esa gracia. Entonces vamos en pos de ello como embajadores del reino y testigos de nuestro Dios. Amén. Entonces en eso nos enfocamos, y el Señor es fiel. El Señor es fiel para darte todas las herramientas que tú necesitas mientras estás en este camino para cumplir sus ordenanzas y sus mandatos, ¿verdad? Porque Dios honra la obediencia. Lo honra de una forma que, vámonos en el libro de Deuteronomio, no se ría, Deuteronomio, capítulo 28. Yo me entrené mucho. Dios compensa la obediencia, pero también castiga la desobediencia. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto. Todo. Entonces, tú no puedes pedirle a Dios nada si tú no estás en una obediencia. Obedece primero y vendrá la recompensa. Amén. Porque Dios honra al obediente, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las consecuencias de la desobediencia? Dice, de la desobediencia, dice, pero acontecerá que si no eres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones. O sea, lo que no está diciendo la palabra, o obedeces o obedeces. Amén. ¿Quería decir algo, hermano? Yo te veo lista ahí. Entonces nosotros tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios, manifestar a Dios, glorificar su nombre donde quiera que vayamos, para que el mundo que está en tiniebla vea la luz en ti. Amén. Tú tienes que ser luz, tenemos que ser luz en este mundo, tenemos que ser luz. No podemos permitir que nada apague la luz de Cristo en nosotros. Diga nada. Nada. Eso quiere decir permanecer en Él. Y dice, el que permanece en Él lleva muchos frutos. Amén. Permanecer. Entonces, seguimos. Dice, también es alguien bien parado sobre la verdadera realidad que es el mismo tiempo espiritual y material. En el cierto sentido sirve de puente entre estas dos realidades, porque él mismo vive inmerso y consciente de ambas.
Vemos primeramente algunos conceptos importantes para entender correctamente tu fe en relación al mundo y tu ubicación y relación con él. Mundo y la iglesia. El término mundo se usa en la Biblia principalmente en dos sentidos diferentes, como sinónimo de tierra o universo y ya ustedes lo dijeron, la raza humana. Figurativamente, la raza humana. Amén. Juan 3:16. Pero sin micrófono hay multa. Juan 3:16. Ya ustedes saben ese versículo, ¿no? Cuando se estaba refiriendo ahí en ese versículo, donde dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Al mundo, tierra o universo o nosotros? A tierra. A tierra. ¿Por qué? Somos hechos del polvo de la tierra. Antes de conocer a Cristo, solamente éramos tierra. Porque cuando sin Cristo nos morimos, nos volvemos a la tierra. Y no hay esperanza de vida eterna para nuestra alma. Amén. Entonces, Cristo al venir nos dio la oportunidad de recibir una vida espiritual, la que no muere. Amén. La vida que Cristo vino a darnos. Mira, Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo saben, ¿verdad? Entonces, eso mismo no es nuestro destino, porque estamos en Él, en el eterno. Y el eterno está en nosotros. ¿Pueden creer eso? 5 solamente. Si estamos en el eterno, vamos a tener el mismo destino, la eternidad. Porque en Dios nada muere, fuera de Dios todo muere. ¿Se acuerdan cuando le expliqué lo que pasó en el día del diluvio, el tiempo del diluvio? ¿Verdad? Lo que han muerto, no han muerto por mano de Dios, han muerto por la separación de Dios. ¿Verdad? Y lo que Dios hizo al traer el diluvio fue limpiar lo que ya estaba muerto. Dios no mató a nadie. ¿Sí? ¿Es verdad? Dios no mató a nadie. Ellos habían escogido vivir muertos, porque separados de Dios estamos muertos. Porque debemos de entender que Dios es la fuente de vida. Y si no estamos conectados con la fuente de vida, no tenemos vida. Aunque respiramos, aunque caminemos, no tenemos vida. Entonces, en el tiempo del diluvio, lo que hizo el diluvio fue limpiar lo que estaba muerto. Porque para Dios no tenían vida. Porque no tenían comunión con Dios, no tenían conexión con Dios. Porque vivían una vida completamente depravada, muerta. Están muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo nos tuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí entendemos la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, ¿verdad? Al dar su Hijo en la cruz por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida en Él. Uno hubiese dicho, pero si yo estaba viviendo, no, para tener esa vida que no perece. Amén. Entonces, si nosotros obtenemos esta vida por gracia, que es un favor inmerecido, entonces debemos de entender de que esta vida yo no la puedo vivir como yo quiero. Aunque yo esté en el mundo y aunque la gente esté haciendo locuras y toda clase de
aberraciones, yo tengo que vivir de una forma diferente. Y ahí entendemos pues que aunque yo estoy en el mundo, yo no pertenezco al mundo porque mi vida no es conforme al mundo, sino conforme al reino. Amén. ¿Qué dice Juan 17:15? ¿Qué pidió Jesús a su Padre? Ya lo leemos, ¿verdad? Hermana Zaida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. No sé de qué mal está hablando. Del mal que se vive en el mundo, que se practica en el mundo, que a diario vemos que está aconteciendo en el mundo. Amén. Ya la gente hace todo lo que se está manifestando en el mundo, está llevando a la gente a la muerte. Aunque la gente esté viviendo, pero para Dios está muerto. Hasta que el día que no decidan entregarse a Cristo, no pueden tener vida. Porque Cristo, Él es la vida. Dice, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces entendemos que es necesario que aunque estemos en el mundo, tenemos que guardarnos del mal. Porque en el mal no está la vida. En la vida está solamente el hacer el bien. Y yo necesito que eso se arraiga en sus corazones, que la forma que Dios nos llama a vivir en este mundo no es la forma que el mundo vive. Tenemos que despojarnos de toda clase de comportamiento ajenos a Dios. Toda clase de comportamiento ajenos a Dios. Porque hemos de ser ejemplo, buenos ejemplos para Dios, para su gloria. Amén. Ese amén como es tímido y eso me entristece. Como una era o edad, especialmente esta era, como una era o edad, especialmente esta era, con su sistema de vida y pensamiento caracterizados por el pecado y la rebeldía contra Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, que nos advierte el apóstol Juan con relación al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, hermana Dexy, léela por favor, versículo 15 al 17, perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Amén. Ok. Yo quiero que entiendan una cosa. La palabra dice, no está diciendo que no tenga nada del mundo. Lo que está diciendo es que no ames la cosa del mundo. Que la cosa del mundo no venga a tener cierto control sobre tu vida. Amén. Podemos tener las cosas. Lo que no podemos es amarlo. Porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Amén. Porque tan pronto que empezamos a amar las cosas del mundo, vamos a tener tendencia a querer cuidarlo en vez de cuidar a tu prójimo.
vamos a hacer enemistades por la cosa del mundo, por la cosa del mundo. Las cosas, yo lo llamo las cosas perecederas. Usted sabe que todas las cosas en el mundo tienen tiempo de vencimiento, pero las cosas de Dios son eternos. Por eso dice el 17, el mundo pasa y sus deseos, o sea, tienen fecha de vencimiento, pero el que hace la voluntad de Dios no tiene fecha de vencimiento. Amén. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Enemistarnos con una persona por algo del mundo? ¿O darle preferencia a tu prójimo antes de darle preferencia a la cosa del mundo? Amén. Porque algunos dirían, no, pero es difícil vivir el Evangelio. No es difícil. Es difícil, puede ser, es difícil despegarse de las cosas del mundo. Más difícil es desprenderse de las cosas del mundo que vivir el Evangelio. Por eso es que el Evangelio parece difícil. ¿Ah? No debería de costar. Cuesta porque no has entendido que el tesoro más grande está en el cielo. Entonces peleamos, nos enemistamos por las cosas perecederas. Y cuando sucede eso, ¿qué va a pasar? Por lo mismo que has peleado y te han enemistado con tu prójimo, con eso mismo va a perecer. No, cuando hablamos, pastor, de las cosas del mundo, si no estoy equivocada, y si estoy equivocada me corrige, pastor, hablamos no solamente de lo material, no solamente, pero una cosa conlleva a la otra. Si yo tengo un apego a lo material, lógicamente voy a enemistarme, porque mi avaricia, mi codicia, va a hacer que yo me enemiste con mi hermano, mi mamá, mi amigo, porque me está ganando la codicia. Sí, sí. Y eso va más profundo, es como a la pelea interna, yo lo interpreto así, de lo que tenemos nosotros mismos, entre hacer lo que Dios quiere que hagamos y lo que nuestra carne quiere que hagamos. Sí. Como las habladurías, como la crítica, tratar de renunciar a todo eso y ejercer el dominio propio que Dios nos dio para ser obedientes en eso. Amén. Entonces ahí es que entendemos que vivir a Dios es vivir el amor de Dios. Porque si vivimos el amor de Dios, ninguna de esas cosas van a acontecer. Porque Dios es amor. Tan pronto que tú vives en amor, en un amor genuino, tú vives a Dios y Dios vive en ti. ¿Sí? Entonces no hay una separación. Entonces cuando estás lleno del amor de Dios en tu corazón y vives ese amor para con todas las personas, no hay forma en que la avaricia puede tomar lugar, ¿verdad? No hay forma, porque ya Dios es primero en tu corazón y tu prójimo es segundo, ¿verdad? Que es lo primero que necesitamos vivir en los caminos del Señor, ¿verdad? Y ahí entonces entendemos que cumplimos con todos los requisitos de Dios, la ley y los mandamientos. Amén. Entonces, cuando aprendemos a vivir a Dios en nuestro ser, dentro de nuestro ser, entonces difícilmente las cosas del mundo va a tener importancia. No es que no lo tenga, es que no lo ames. O sea, no puede tener un sentimiento, un apego, como tú dices, a las cosas materiales, porque tan pronto que tú te apegas y estás dispuesto a defenderlo, enemistándote con gente por ellos, entonces el amor de Dios no está en ti. ¿Por qué? Porque si tú te enemistas con una persona que tú puedes ver y tú dices amar a Dios, está mintiendo, porque no está amando a aquel que tú puedes ver y está pretendiendo amar al que tú no puedes ver. Amén. Entonces no podemos mentirnos. El amor tiene que tomar el lugar primero en nuestros corazones. Cuando
Apocalipsis se refiere a la iglesia y le dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. La verdad es que el primer amor es esta: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y el sentido de este primer amor es que cuando primeramente conocimos amor a Dios, queríamos hasta dejar la casa y con todo para seguir a Dios, y llega un momento como que ese primer amor ¿verdad? Se quedó ahí. Ese amor no se puede quedar ahí. Ese amor tiene que crecer. Y yo le voy a decir una cosa, permite, yo ahorita te doy. ¿Cuántos han cambiado su celular en un renglón de un año? Y el celular nuevo que han tenido es completamente diferente al primero. ¿Todos, verdad? Bueno, la mayoría. O algún objeto que ha utilizado, o carro, vamos a decir carro. No, zapatos. También puede ser. Pero a que yo quiero llegar, si cambiaron su teléfono y el nuevo tiene el funcionamiento completamente diferente al que tenía, tú tuviste que aprender hasta poderlo manejar, y ya se te olvidó cómo manejaba el primero, ¿verdad? Así tenemos que hacer con nuestras vidas. En el Señor, la forma en que manejábamos nuestra vida no era la correcta. Ahora en el Señor tengo que practicar y practicar y practicar, resetear, vivir lo nuevo de Dios. Amén. Y llegar a un momento que es tan natural vivirlo, es tan natural estar orando todos los días, hablar con Dios todos los días, es tan natural estar en la presencia de Dios todos los días, que el día que tú no lo hagas, dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Alguien le ha pasado? ¿Verdad? Tú puedes estar sentado en medio de unas cuantas personas y estar hablando y no entiendes más su lenguaje, porque ya tu lenguaje hace tanto tiempo que cambió que ya tú no entiendes lo que dice la gente y no lo entiendes. Entonces eso sucede cuando tú has dejado de vivir al mundo para vivir al reino. Eso sucede cuando tú has dejado de usar el viejo celular y has usado el nuevo, y cuando tú vuelves al viejo no te acuerdas ni cómo se hacía. ¿O no? Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos nuestras vidas a adaptarse a la nueva, a la original, al principio, porque no es nueva. ¿Ah? Cuando uno se adapta a las cosas de Cristo, para uno sí es nueva, Sí, porque la vida pasada no tiene que ver ni comparación con la anterior. Amén. Entonces para uno sí es una vida nueva. Amén. Entonces, entendiendo estas cosas, debemos de entender que esa forma de vivir es la que nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Y en eso tenemos que enfocarnos, ubicar nuestras vidas a esta meta. Todos los días, sujetar nuestras vidas a Él. Amén. Salmo 24:1. ¿De quién es el mundo? Salmo. El Salmo de Juan. No, estoy bromeando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y su plenitud. Tú sabes lo que quiere decir, que todo lo que lo llena. Todo lo que lo llena. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que están en el hábitat. Lo que en él habita. En el que él habita. Amén. Sí, hasta ahí. Sí. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que está en la tierra es de Él. No
pero y el hombre que se inventó el celular. De él, porque de dónde él cogió lo material para hacer la invención. Y la inteligencia. Pero de dónde él obtuvo la inteligencia. Todo es de él. El hombre no se inventó nada, sino que de lo que Dios creó, él tomó y hizo algo. Porque los materiales que él usó para crear lo que él creó, para hacer lo que él hizo, no lo inventó él. También la inteligencia se le dio Dios. O sea que todo lo que Dios creó le sirvió al hombre para fabricar cosas. Son fabricantes, pero no son creadores. Amén. Tenemos que aprender a hablar. Porque todo lo que el hombre, mira, si por ejemplo el hombre usó el cobre, vamos a decir que usó cobre para hacer las conexiones y usó ciertos metales para hacer lo que hace con el celular o con la televisión o con lo que sea, o el carro, el metal y todo lo que usan, no lo crearon el hombre. Lo creó Dios. El hombre usó lo que creó Dios para fabricar lo que fabricó, por medio de la inteligencia que le dio Dios. Eso el hombre no es creador, Dios es el creador de todas las cosas. De que el hombre se ha querido vanagloriar y llevarse la gloria es otra cosa. Amén. Amén. Entonces, si no, yo le pediría dónde está, hasta se me olvidó su nombre, el que se fabricó el Apple. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Ah? No, no es así que se llama, el que se inventó el Apple. El que murió. Sí, por eso le pusieron la demanda. Es Bill Gates. Gracias, hermano. Ni me acordaba de su nombre, fíjate. Pero si él fue el creador, ¿qué pasó ahora? Y a él le dieron la gloria a todos. Sí. Y no pudo crear algo para que permaneciera en vida. No pudo. ¿Ah? Entendemos que el hombre está de paso en la tierra. Por más conocimiento, por más inteligencia, por más que haya podido fabricar, por más éxito que haya podido tener, el único que permanece es Dios. Amén. Todos nosotros que estamos aquí somos instrumentos de Dios. Amén. Los que lo creen. Amén. ¿Verdad? Entonces, como instrumento de Dios debemos de hacer lo que Él nos manda. ¿Tú te imaginas que la pinza o la llave o el destornillador se empieza a rebelar contra el mecánico? Nunca terminaría de reparar ese carro. Aleluya. Efesios 2:2. ¿Quién gobierna las corrientes de este mundo? Efesios 2:2. ¿Alguno de nuestros invitados esta noche que nos visita quiere leer? ¿No? Efesios 2:2. Ante que no hay voluntarios, me ofrezco yo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro... Léelo desde el 1. Ok. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Dice el 1 así, que nos dio vida cuando estábamos como muertos. Pero pastor, antes de yo conocer a Jesús, yo estaba caminando, yo estaba respirando, pero para Él, tú estabas muerto. ¿Y tú sabes cómo tú estabas muerto? En delitos y pecados. O sea, que el que vive en pecado para Dios está muerto. Pero hay esperanza de vida para aquel que entiende que está muerto y quiere recibir a Jesús en su corazón. Porque Él es la vida que Dios envió en propiciación para el hombre. Dice que en lo cuales anduvisteis, nosotros anduvimos ahí, yo anduve ahí en esa vida de muerte, y muchos de nosotros estuvimos ahí en esa vida de muerte, y hoy sí podemos hablar de la vida porque la vida está en nosotros. Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también nosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso que, así como se manifestó la esperanza de vida para nuestras vidas cuando no teníamos esperanza, por lo menos yo no conocía esa verdad, yo no conocía esa vida, ¿verdad? Entonces no había esperanza porque nunca pensé que yo estaba mal. Porque como vivía todo el mundo, la corriente de este mundo, y seguía la misma corriente. Oh, si todo el mundo lo hace, ¿y por qué yo no? Así decíamos, ¿verdad? Y cuando nuestra madre nos decía, no haga tal cosa, dice, pero mami, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Lo que estábamos diciendo a nuestro padre era, pero esa es la corriente del mundo, déjame seguir la corriente del mundo, sin saber que estábamos siguiendo una corriente de muerte. Amén. Y como todo el mundo lo hacía, no había razón de esperanza de vida, porque pensábamos que estábamos en lo correcto. Pero cuando Dios nos permitió conocerle, y que hemos tenido ese encuentro con Él, con la vida, pues entendemos que estábamos muertos y que lo que necesitábamos era eso. Ese vacío que sentíamos en nuestros corazones, queriendo llenarlo con toda clase de comportamiento y del mundo, siguiendo la corriente del mundo. Para llenar ese vacío era la ausencia de Dios que hacía sentir ese vacío. ¿Verdad? Y tan pronto que hemos encontrado, yo por lo menos desde el día que me encontré con el Señor, no he querido volver atrás, porque yo me acuerdo lo que había atrás. No era nada bueno. No había vida. Era un constante querer agradar al hombre, era una vida de competencia, de quién se viste mejor, de quién tiene el mejor carro, ¿verdad? Era una vida de competencia, de vanidad, porque tratando de llenar algo, de llenarse más que el otro, ¿verdad? Llenarse más que el otro. Sí, era una vida desordenada, vacía, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de todas las cosas, de envidia, de intriga, Amén. de ira, de celo, de rencor. Ay, no, horrible. ¿Verdad? Y cuando nos comprábamos un carro nuevo, íbamos a pasar delante de la casa del que tenía el mejor carro para enseñarle que el carro mío ya estaba mejor que el de él.
no. Solamente yo y nuestra hermana Dexy vivimos eso. Yo nunca tuve carro. No, es que los hombres, mira, los hombres somos de carro. Las mujeres son de muñequita. Las mujeres se ponían el mejor vestido así. Y iba a la fiesta así. Y lo primero que hacía es miraba a su contrincante a ver si estaba mejor vestida que ella. ¿O no? Por eso que la mujer no le decía nada cuando yo hablaba del carro, porque no había tocado el punto que le correspondía. Imagínense. ¿Ah? No, es que son cosas que sucedían. Y eso nos hacía sentir como grande. Y al otro día nos amanecíamos sin maquillaje, ¿verdad? Sin ese vestido real y estábamos vacíos otra vez. Hay que inventarse otra fiesta para ir a la competencia. ¿Cuál bailaba mejor ahí? Lleno de deuda. Aleluya. Y si andábamos mal vestidos y veíamos al contrincante pasando por ahí, se escondían, ¿verdad? Ay, yo no quiero que me vea así. Se puso lo que le conviene y no le va con el color y entonces no le sale porque no tiene la marca y no tiene para aquí, no Sí, tiene sí. para allá. En La Santo crítica. Domingo decían que salía de greñada, no sé si en otro país. Y se está poniendo el mismo vestido y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? A ver, yo toqué el punto de la mujer y todita Todo el mundo. participaron. De eso sabemos mucho. Se activó la cosa. Por mujeres que son. ¿Cómo califica la palabra de Dios la amistad con el mundo? Santiago 4:4. ¿Cómo califica Dios la amistad con el mundo? Santiago 4:4. Léela, ¿quién la lee? Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Y que cuando la palabra se refiere a amistad del mundo, ¿a qué se está refiriendo? A todas esas cosas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, no solamente se hace enemigo de Dios, se hace enemigo de su propia vida, porque tiene que proveer por una vida que realmente lo tiene así, ¿verdad? Se hace enemigo de uno mismo. Entonces, mayormente se hace enemigo de Dios, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Y yo no creo que nadie quiere ser el enemigo de Dios. Entonces, cualifica la palabra de almas adúlteras. Porque uno pensaría que el adulterio sería con otra persona. No, es un corazón dividido, dado a otra cosa. Por eso que no podemos amar las cosas del mundo. Podemos tenerlo, pero no darle esa importancia que no tiene, porque no tiene. ¿Tú sabes lo molestoso que es
para que tú veas que la cosa del mundo no tiene valor. Que tú te compres un carro ahora del año, lo pague, vamos a decir, $40,000, suponemos, y que después de 10 años no valga ni $3,000. ¿Ah? O sea que ni valor tiene. Ni siquiera el oro, que es el metal más valioso que hay, mantiene un valor. Porque hace 4 meses valía casi $1,400. Perdón, 1,400, sí, $1,400. Casi 4 meses. Y hoy día vale $1,100. Entonces, nada tiene más valor. Lo único que nunca ha perdido su valor, sino que permanece siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, es el Señor. Entonces debemos de confiar en lo que no perece ni pierda valor. Amén. Amén. Dios ama al mundo. ¿Cuántos lo saben? Dice, incluyendo a la raza humana, creado por Él, como buenos en gran manera, y para su gloria. Sin embargo, está en contra del mundo, como sistema de pensamiento y vida alejado de Él y de su voluntad. El mandato de Cristo es el de ir al mundo en su nombre, como embajador suyo, con el mensaje redentor del Evangelio y las credenciales del poder del Espíritu Santo. No somos llamados a aislarnos dentro de las 4 paredes de un templo, sino a ser luz y sal de la tierra. Amén, amén. Amén. Tenemos que vivir nuestra fe en el mundo, en nuestra interacción con la sociedad y con todas sus formas, en nuestros contactos con los vecinos, compañeros de estudios o de trabajo, en el ejercicio de las diversas profesiones y oficios, en nuestras relaciones con las autoridades y leyes, etcétera, etcétera, etcétera. La fe y la ética que mostramos cuando estamos en el templo o con los hermanos no deben ser diferentes a las que mostramos cuando estamos en el mundo. Tiene que haber integridad en nuestras vidas. Con estos conceptos como base, vamos a considerar algunos aspectos de la vida del cristiano en el mundo. Vamos a considerar el cristiano y la política. ¿Qué es la política? El diccionario define la política como el arte de gobernar y dar leyes conducentes a asegurar la buena marcha del Estado y la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos. Dios creó a la humanidad para vivir bajo su autoridad, es decir, bajo una teocracia. A raíz del pecado, Dios establece el gobierno humano como el medio de mantener el orden en el mundo. Veamos algunas afirmaciones de la palabra de Dios. Vámonos al libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 15. ¿Para qué ha establecido Dios los gobiernos? ¿Quién tenía Proverbio? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Ok. Entonces eso nos da a entender que nosotros no podemos maldecir ninguno que está en eminencia. ¿Cuántos han maldecido a Trump? ¿Cuántos han maldecido a Maduro? Ni siquiera he maldecido a Maduro. Tenemos que orar por ellos. Hay que orar por ellos, no lo maldicen. Tenemos que orar por ellos. Porque si Él está ahí, tiene que haber una razón poderosa, porque Dios es el que pone y quita reyes, dice la palabra.
Si Él está ahí, Él tiene un asignamiento que tal vez a nosotros ninguno nos parezca. Y quisiéramos que un dron le explote en la cara tal vez. Pero Él está ahí por voluntad de Dios. Un día se podrá saber la verdad, el por qué Él estaba ahí. Un día lo vamos a saber. Porque Un día se lo va a vamos a saber. Se va a saber. Tal vez Dios ha querido rediseñar el corazón del venezolano. Sí, lo que decía el hermano. Tal vez Dios ha querido que muchas familias ya se salieran de Venezuela. Tal vez Dios tenía un plan con Venezuela que no conocemos. Exacto. Y que muchos no pueden estar ahí para que se complete el plan. No sabemos lo que Dios está haciendo. Él es Detrás. soberano y en su soberanía nosotros tenemos que sujetarnos. Detrás de eso viene un resultado bueno. Amén. No sé si bueno, no sé si malo. Pero para los que creemos en Él, para los que le amamos, Sí. todas esas cosas Ayudan obran a para nuestro bien. favor. Para bien. Obran para bien. Amén. De pronto, después de 10 años, el hermano Danilo dice, mira para qué fue que Dios me trajo aquí. De pronto la hermana Zaira dice, mira, fue por eso que Dios me trajo aquí. ¿Verdad? Y cada uno de los venezolanos que están fuera del país dice, por eso Dios no me llevó a los Estados Unidos, me llevó a Santo Domingo, o no sé, a Colombia. Por eso. ¿Verdad? Y empieza el mundo a entender, la gente, lo que confiamos, lo que amamos a Dios, ¿verdad? Y que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito, empecemos a entender por qué Dios nos sacó del lugar de donde nos sacó. Por lo menos a mí, el Señor me sacó de mi país porque quería usarme como instrumento suyo. Pastor, quería agregar que nosotros estamos acostumbrados cuando nos pasan las cosas a preguntar ¿por qué me pasa esto? Cuando debemos preguntar ¿para qué nos pasa? O sea, ¿cuál es el plan que tú tienes, Señor? Amén. Eso es lo que debemos. O sea, Amén. yo ahora me pregunto es eso y ahora no maldigo al presidente Maduro, sino que oro por él para que el Señor toque su mente y su corazón. Amén, gloria a Dios. Me dijo que y tenía que ser colombiano. Por eso que yo... Quería agregar algo, pastor. En mi caso yo pienso que el Señor me sacó con un propósito, Amén, porque si no me saca de allá no estuviera aquí hoy. gloria a Dios. recibiendo todas las Para tomar enseñanzas, herencia de lo cambiando y eterno, transformando amén. mi vida. ¿Verdad? Dios nos saca mucho para poder tener herencia de lo eterno. Todo tiene un propósito. Y yo le encarezco, mis amados hermanos, que aprendamos a ser fiel a Dios. ¿Y cómo le vamos a ser fiel a Dios? Dándole gracias todos los días por todo lo que acontezca en tu vida. Amén. Que te parezca mal, que te parezca bien, diga, Señor, yo sé que tú estás obrando. No entiendo ahora, pero sé que tú me estás desplazando de ahí donde yo estoy, incomodándome para moverme a donde tú quieres que yo esté. Amén. Amén. Entonces, ¿habrá Dios la existencia del poder político y que nos exhorta a hacer con relación a él? Romanos 13, del 1 al 5. Gloria al Señor. Romanos 13, del 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ay, Y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. ay, Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atiende continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Amén. Entonces, todo lo que hemos maldecido a nuestros gobiernos, yo creo que tenemos que entrar en secreto en nuestra habitación, en el lugar donde nos ponemos en secreto, y pedirle perdón a Dios. Y ese silencio, ¿todos ofendieron? Hubo un silencio ahí de repente. Yo que hablé mal de mi presidente, de mi gobierno. En ese tiempo a los israelitas y los llevó cautivos, se hizo maldades y todo eso, pero había un propósito divino. Amén. Cuando él mismo confirmó por medio del profeta Jeremías que él era el que iba a reinar. Amén. ¿Y quién endurecía el corazón de Faraón? Endurecía el corazón de Faraón. ¿Contra qué pueblo? Contra su propio pueblo. ¿Sí? Y lo volvió a Nabucodonosor. ¿Pero quién hizo justicia? Dios. Y cuando lo volvió animal, por todo el tiempo que lo volvió animal, tenía su propósito, porque era para que él le diera la gloria a Dios. Amén. En ese proceso. Amén. Y la gente viera eso. Amén. Y el pueblo que vio eso no supo darle la gloria a Dios. Nosotros pudiéramos ver lo que hizo Cristo en la cruz y no darle consideración al peso que merece el sacrificio de la cruz, para sujetarnos en obediencia completamente a Dios. Porque lo que tenemos que magnificar, ¿verdad? Ese sacrificio. Tenemos que magnificarlo, porque debemos de entender y tenerlo bien arraigado en nuestros corazones, que si no fuera por este sacrificio, no hubiera esperanza de vida eterna para ninguno de nosotros. Por lo tanto, ese regalo inmerecido debemos de atesorarlo lo más que podamos atesorarlo, y permanecer firme todos los días de nuestras vidas para no despreciar una salvación tan grande. Amén. En principio, pues las leyes y el Estado son buenos y necesarios debido al estado pecaminoso del hombre. La gran limitación está en que el mismo pecado anula casi siempre su eficacia. ¿Puede un cristiano participar en las políticas? En base a lo que hemos visto hasta aquí, un cristiano puede y debe participar en política, si tiene la capacidad y la vocación para hacerlo. Lo hará como siervo de Dios para bendecir al mundo, al mismo tiempo que estará actuando como testigo y como luz. Ahora, sucede algo muy triste, es que el cristiano, cuando se mete en la política, son tantos los malos que lo rodean, que en vez de que ellos se conviertan a él, él se convierta a ellos. Se contamina. Sí. Amén. Sí, tendría que ser un Daniel,
que permanezca en luz, ¿verdad? Que permanezca como un testigo fiel entre una generación maligna, que no se deja contaminar, ¿verdad? Pero no sucede eso. No sucede eso, sino que el corazón empieza a ser codicioso, empieza a desviarse en la cosa. Por eso que si no tiene la vocación para responder a una tarea tan grande en medio de políticos, para hacer luz a pesar de las tinieblas que te rodean, no vaya. No vaya. No te metas en política si no sabes que no va a poder mantener la luz encendida, la luz de Cristo encendida en ti. Sí, en una prédica, pastor, que yo oí, el pastor que yo tenía la primera vez cuando yo empecé, él decía que no se puede. Es casi imposible porque por lo mismo que usted dice, que es muy difícil. Que la razón no puede el pastor incluirse. La razón que no es imposible, pero tiene que ir con la intención, oye bien, tiene que ir con la intención de aún querer perder tu propia vida, pero no dejar que la luz se apague en ti. Porque tú vas a tener que enfrentar a muchas dificultades y aún peligros y todas esas cosas para mantener esa luz. Entonces si tú te quieres meter en política, tienes que estar atento a todas esas cosas y estar dispuesto a perder tu vida por causa del Evangelio. Si no estás dispuesto, no vaya, porque la política no es un gobierno establecido en un país. Nunca es un gobierno establecido dentro de un país. La política siempre es un gobierno internacional. O sea que no es que tú vas a tener que enfrentarse al grupito de tu país, vas a tener que enfrentarse a órdenes que vienen de afuera y que si tú no lo ejecutas, entonces tú eres digno de ser eliminado. Si tú no estás dispuesto a mantener la luz encendida, no vaya. Pero si tú estás dispuesto a que esa luz se mantenga encendida y que el testimonio, aunque te quiten la vida, el testimonio siga cambiando vida por cuanto tú hiciste lo que tú debiste hacer estando en la posición de política que tú mantuviste, entonces ve y glorifica a Dios con tu vida. Pastor, porque yo sí, igualito ese caso, sí, yo fui a Colombia el año pasado y conocí un muchacho que hizo ciencias políticas acá y tuve la oportunidad de hablar mucho con él allá en Colombia y los puestos que le ofrecían políticos eran muchos y él no aceptaba. Él decía que la corrupción era tanta que él no podía estar ahí. Sí. Es difícil, no va a decir que eso es fácil. Es mejor servir a Dios en la calle, en los lugares que hay necesidad, en los hospitales, en las cárceles. Es mejor servir a Dios, porque en la política es difícil. Es difícil. Y más en nuestros países que hay tanta corrupción. A menos que tú realmente estás dispuesto a ser como Jesús, a venir en medio de un mundo corrupto, a entregar tu vida, pero para que el testimonio permanezca por más de 2000 años y sigue tocando vida. Amén. Si tú estás dispuesto a eso, ve, métete en la política. Pero si no estás dispuesto a eso y va a empezar a dejar que tu corazón se desvíe, no vaya. Porque es mejor estar en los caminos del Señor que en los caminos perecederos. Amén. Porque la palabra nos invita a huir de la tentación. Si tú sabes que tú no vas a poder sobrellevar la tentación, no vaya. Y resistirlo. ¿Qué fue lo que yo dije? Sobrellevar, yo dije sobrellevar. Huir. Huir. Entonces, Brian Griffith escribió en el InterVarsity Magazine en Spring del 1967, sugiere que la participación del cristiano puede ser en
estudio para orientar a la opinión pública, grupo de presión organizado para influenciar la política del gobierno, asumir funciones o cargos públicos, aportar capacidad y competencia técnica y profesional, grupos de discusión sobre problemas cívicos. Sin embargo, el cristiano no puede transigir en su ética y su obediencia a la letra y el espíritu de la palabra de Dios. Eso hará que le sea muy difícil participar en política partidaria porque se le plantearán conflictos de fidelidad muchas veces insolubles. Entonces, yo creo que un buen cristiano que está dispuesto a ayudar a su país puede ser un consejero de un presidente, de un primer ministro, de un hombre de poder, un consejero, ¿verdad? Para ir orientando a esa persona a dirigir a su corazón en el bien hacer. Pero ya no vemos esas cosas, porque la gente, el mundo está tan corrupto que el corrupto se busca a otro más corrupto para aconsejarle cómo ser más corrupto. ¿Sí? Pasó que pusieron uno de anticorrupción y resultó el más corrupto que todos, y era el de anticorrupción. Hay personas que hablan así y empiezan a hablar de cosas grandes porque no están en la posición todavía, y empiezan a denigrar lo que está en la posición. No, esos son unos ladrones y cosas así porque no está en la posición todavía, y sigue hablando y todavía no le han dado la posición, y ahí sigue denigrando y sigue maltratando a aquel que está en el poder. Y cuando llega a tener el poder, empieza a decir, no, pero este tenía razón. Empieza a ser peor. No te sorprenda que alguien que ha hablado tanto, ha tenido que ser desenmascarado con sus propios hechos. Por eso que yo siempre les recuerdo, no creas en lo que dice la persona, míralo por su fruto. Amén. Porque hay personas que son buenos para hablar, son elocuentes, son muy elocuentes. Yo tengo que hablar contigo después. Acabo de ver algo que no me gustó. No te asustes. El cristiano y el trabajo. Yo creo que con lo que yo necesito hablar. El cristiano no es un místico soñador aislado del mundo, ni su fe le dispensa de sus responsabilidades prácticas en la vida diaria. Anota las enseñanzas sobre el trabajo en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 10. Y ahí es que yo les digo que nosotros podemos tener las cosas, ¿verdad? Trabajar para tener lo que necesitamos. Lo que no debemos nunca es enamorarnos de las cosas. Amén. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueses flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Amén.
O sea, si no debemos ser flojos, ¿cómo debemos ser? Diga, diligentes. Diligentes. Nosotros tenemos que hacer la cosa mejor que nadie. Nuestro trabajo tiene que ser de testimonio, de que hablen de nosotros. Intachable, honesto, transparente. Así tiene que ser nuestro trabajo. Porque con el testimonio que manifestamos en nuestro trabajo vamos a poder ganar alma. En serio. Porque es el ser simplemente ser diferente al resto. Es hacer la cosa mejor, hacer la cosa aún que no te corresponde, ayudar a aquel que no está en el mismo, en la misma tarea que tú. Tú terminaste tu trabajo. No, ahí termine, ¿no? A mí no me corresponde eso. No, ve, manifiesta el amor de Dios, la compasión. Manifiéstalo en el momento. Es decirle, oh, yo veo que tú tienes tanto trabajo, déjame ayudarme, ya yo terminé con el mío, yo quiero ayudarte. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos esta cosa, ¿sabe quién nos está viendo? ¿Y sabe quién nos promueve después? De pronto tú pensabas que nunca ibas a ser gerente de ese negocio y llegas a ser el gerente. ¿Por qué? Porque aquel que te vio que estaba trabajando para él, sin salario, te compensa. Y te da el salario que tú te mereces por ser el trabajo que tú haces. Por eso él dice que si alguien te pide que le lleve 1 milla, llévale 2. Uno diría, no, si la persona me dijo 1 milla llegó ahí, quédate ahí. Haz el resto tú solo, no. Dice, si la persona te pide que le lleve 1 milla, tú lo llevas 2 millas. Pero pastor, ¿a dónde voy a tener fuerza para cargar a una persona 2 millas? Cuando tú decidas hacerlo para Dios, Él es que te va a renovar la fuerza para que tú lo hagas. Nosotros no entendemos los beneficios, las bendiciones que hay cuando hacemos la cosa para Dios. Tristemente tengo que anunciarle que la hora se terminó. Estamos hablando del cristiano en el trabajo, ¿verdad? La próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar, vamos a seguir. ¿Quién? Yo no. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre y Dios Todopoderoso, sabemos que el diseño que tú le has dado al ser humano es un diseño perfecto. La forma en que tú creaste al ser humano, la forma, Señor, en que tú quieres que el ser humano viva es la forma perfecta. Pero por haber seguido al mundo y las cosas de este mundo nos hemos alejado de ti, Padre Santo. Pero te damos gracias porque has enviado al Salvador de nuestra alma, al que da vida y la da en abundancia, para que por medio de Él, Señor, podamos tener la vida en ti y reconectarnos, reconciliarnos contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que en medio de esa reconciliación, tu Espíritu Santo sea siempre dirigiéndonos, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Padre. Y que tu palabra, Señor, sea en nuestros corazones para ponerlo en práctica todos los días de nuestras vidas, porque así, Señor, estaríamos dándole seguimiento al diseño perfecto de tu creación. Que cada palabra que hemos recibido en esta noche, Señor, pueda transformar nuestras vidas para que podamos poco a poco llegar a la estatura y la plenitud del varón perfecto. Eso te pedimos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Hermana Dexy.